Vamos a dar inicio, por favor, a la cuarta sesión de esta tarde. Yo, antes de nada, como se ha hecho antes, también quiero agradecer la gentil invitación que los directores Lucía Alarcón y Antonio Bueno han tenido a bien realizarme. Y agradecer también la organización de este evento, ¿no? Que no se me ocurre otro lugar mejor que la Universidad de Córdoba, y quiero subrayarlo, bajo el magisterio y el liderazgo del profesor Manuel Rebollo, cuyo liderazgo no solamente en Córdoba, lo irradia incluso a otras universidades del entorno, entre ellas, por supuesto, la mía. Y sin más dilaciones, van a participar en esta cuarta sesión el profesor Antonio Bueno, que a ver cómo lo controlo, porque es el controlador, Francisco Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, y la profesora Carmen Martín, de la Universidad de Córdoba también. Siguiendo el propio orden del programa, pues le voy a dar la palabra a Antonio Bueno. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Decía antes la profesora Blanca Lozano que los profesores del área de Derecho Administrativo de Córdoba somos el Dream Team. Saben ustedes que eso es algo así como el equipo de ensueño. En mi caso les aseguro que lo de ensueño va a ser cierto. De aquí a un rato verán ustedes el ensueño que tienen. Y a pesar de eso les ruego que me escuchen bien, porque mi ponencia es la más importante de todo el Congreso. Habrán notado ustedes la expectación en las calles, había una inquietud. Naturalmente es muy importante, no por lo que yo vaya a decir, naturalmente, sino por el tema de mi intervención. Porque la antijuridicidad es el elemento más importante de todo el derecho punitivo, es la clave de bóveda de todo el sistema. Es tal su importancia que se produce la paradoja de que la antijuridicidad pasa desapercibida y no le prestamos la atención que merece por el nivel de impregnación que tiene en el resto de elementos del derecho punitivo, y acabamos estudiándola como parte de esos elementos y no en sí misma. Déjenme que les ponga algunos ejemplos de esto que ya han salido hoy y que seguirán saliendo. El profesor Rebollo esta mañana decía que la clave del concepto de sanción es su naturaleza retributiva por la lesión que genera, por la antijuridicidad que supone. La antijuridicidad, como ha estudiado brillantemente la profesora Alarcón cuando ha hablado de los confines de las sanciones, sirve para determinar los límites entre derecho penal y derecho administrativo sancionador, actuando como límite al legislador. Y así han dicho también algunos tribunales internacionales. No es el único límite al legislador que supone la antijuridicidad. La tipificación de una conducta está prohibida si no hay una base antijurídica. La tipificación de una sanción está prohibida, es inconstitucional si no es proporcional al grado de antijuridicidad de la conducta que se sanciona. Hay dos comunicaciones presentadas en este Congreso por el profesor Antonio Martí y por el profesor Gustavo Díaz González que tratan precisamente sobre esto y alguna jurisprudencia muy reciente del Constitucional. Más, la antijuridicidad es lo que nos permite interpretar teleológicamente el tipo infractor. Y esto es esencial, por ejemplo, para distinguir si estamos haciendo interpretaciones analógicas del tipo, que están prohibidas, o interpretaciones extensivas del tipo, que como hace ya muchos años que explicó el profesor Tomás Cano, sí que son admisibles. La antijuridicidad también es lo que nos permite distinguir si estamos ante infracciones continuadas, permanentes o instantáneas, pero con efectos prolongados en el tiempo. La antijuridicidad, la determinación de si una conducta debe o no reputarse contraria al ordenamiento jurídico, es también lo que determina si cabe la retroactividad de la norma sancionadora más favorable, como ha explicado brillantemente el profesor Rebollo también, aclarando que esto no tiene nada que ver ni con la previsibilidad de la conducta, ni con la culpabilidad, que es lo que se encuentra a la base de la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, de la irretroactividad de las normas sancionadoras. La antijuridicidad, o más bien el desconocimiento de la antijuridicidad, es lo que determina la existencia de error de prohibición y, por lo tanto, afecta a la culpabilidad, que es el que se da cuando no se conoce el significado antijurídico de una conducta. La antijuridicidad es, o era, un elemento que considerábamos esencial para determinar si se vulnera eso que hemos venido llamando non bis in idem material, y que ya no sé si existe o no, porque cuando hablamos de esa famosa triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, cuando hablamos de identidad de fundamento, de lo que estamos hablando es si se ha vulnerado el mismo o distinto bienes jurídicos protegidos. Estamos hablando de antijuridicidad material.
El último ejemplo que les pongo, aunque hay muchos más, la antijuridicidad es lo que nos permite aplicar adecuadamente las reglas sobre determinación e individualización de la sanción, como también explicó hace años en un artículo buenísimo el profesor Izquierdo, porque cuando estamos hablando de la gravedad de la conducta, en buena medida lo que estamos haciendo es hablar, medir el nivel de lesión de los bienes jurídicos protegidos. Llevamos años, llevamos décadas, los penalistas me perdonará, pero quizá ellos llevan incluso algo más de un siglo estudiando algunos aspectos de la antijuridicidad en sedes distintas a la de la propia antijuridicidad. Y quizá no es erróneo, a lo mejor no, pero hay que ser conscientes de ello. Lo único que se acaba estudiando al final en la antijuridicidad, en sede de antijuridicidad, es la antijuridicidad formal. Para ser más exactos, la ausencia de antijuridicidad formal, porque lo que se acaban estudiando son las causas de justificación. Pero la antijuridicidad es muchísimo más que las causas de justificación, porque la antijuridicidad es mucho más que la antijuridicidad formal, que es a la que van referidas estas causas, a las que volveré al final de mi intervención. Como les decía antes, la antijuridicidad es el elemento clave de todo el derecho punitivo. Pero procedamos con orden. Como diría el hijo de Rodolfo Sancho, vayamos por partes. ¿Qué es la antijuridicidad? Como su propio nombre indica, la antijuridicidad es la cualidad de un comportamiento de ser contraria a derecho, de ser contraria al ordenamiento jurídico. Así se afirma al menos desde von List, salvo error por mi parte, la persona que acuñó el concepto. Nota a pie de página. La antijuridicidad de una conducta siempre va referida a un ordenamiento jurídico concreto. Una obviedad. Una misma conducta puede ser o no antijurídica dependiendo del ordenamiento jurídico al que la refiramos. Una misma conducta puede ser antijurídica en España y no serlo en Marruecos. Pero mucho más interesante es que una misma conducta puede ser contraria al ordenamiento jurídico español y no ser contraria al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, lo que genera unos interesantísimos conflictos entre ordenamientos en materia sancionadora que no siempre resolvemos bien. Y, por cierto, estos conflictos no solo se dan con el ordenamiento jurídico de la Unión o con ordenamientos jurídicos internacionales, se dan también con ordenamientos infraestatales y se dan con ordenamientos públicos y privados. Ahí está el importantísimo ordenamiento jurídico internacional privado del deporte, respecto al cual también se presentará una comunicación por parte del profesor Miguel León esta tarde. Fin de la nota a pie de página. Volvamos al concepto de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que algo es contrario a derecho? Eso quisiera yo saber. No es fácil. Nuestro punto de partida debe ser afirmar que el ordenamiento jurídico tiene un contenido material. El ordenamiento jurídico está formado por una serie de valores, por una serie de bienes que son relevantes para ese ordenamiento y que ese ordenamiento quiere proteger. Estos bienes, estos valores, son de hecho lo que caracteriza al ordenamiento jurídico, porque cambian de un ordenamiento jurídico a otro. Es más, cambian dentro del mismo ordenamiento jurídico a lo largo del tiempo. Los valores que protege, que son relevantes para el ordenamiento jurídico español en 2024, no son exactamente los mismos a los valores que eran relevantes para el ordenamiento jurídico español de hace un siglo, en 1924, cuando estábamos en la dictadura de Primo de Rivera. Estos valores que son relevantes para el ordenamiento y que el ordenamiento quiere proteger es lo que en la jerga propia del ámbito sancionador llamamos bienes jurídicos protegidos. La vida, la propiedad, la salud, la seguridad pública, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y usuarios, etc. Pero el ordenamiento jurídico es mucho más que una mera selección de valores, que una mera selección de bienes jurídicos protegidos. El ordenamiento jurídico es también, ¿acaso el ordenamiento jurídico es, sobre todo, una ordenación de esos valores, una jerarquización de esos valores? Porque esos valores no coexisten en paz y armonía, ni remotamente, al contrario. Los valores de un ordenamiento jurídico están en permanente conflicto, y es normal. Y la esencia del ordenamiento jurídico es precisamente resolver esos conflictos, establecer reglas que permitan resolver esos conflictos entre valores. Y a partir de esta constatación, una obviedad todo lo que he dicho hasta ahora y todo lo que diré, podemos ya distinguir las dos vertientes de la antijuridicidad, la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal, también identificadas desde von List. Hablamos de antijuridicidad material
para referirnos a una conducta que lesiona o que genera un peligro, un riesgo de lesión de un bien jurídico protegido. Hablamos de antijuridicidad formal para indicar que esa lesión o riesgo de lesión que en efecto se ha producido no está permitida por el ordenamiento jurídico porque no está amparada por otro bien o por otro valor que el ordenamiento considera que es superior. Aquí distingue, por tanto, esas dos ideas: antijuridicidad material, para referirnos a la lesión o riesgo de lesión de bienes jurídicos protegidos; antijuridicidad formal, para referirnos a que esa lesión o riesgo de lesión no está permitida por el ordenamiento jurídico. Fijados estos dos conceptos, hay que afirmar con total rotundidad para todo ámbito punitivo, incluyendo el derecho administrativo sancionador, que no se puede castigar, no se puede imponer un castigo, una sanción en nuestro caso, si no concurren antijuridicidad material y antijuridicidad formal, es decir, si no hay una lesión o riesgo de lesión que no está permitida por el ordenamiento jurídico. Y aquí encontramos una discrepancia, parcialmente al menos, entre doctrina penalista y doctrina administrativista. La discrepancia se produce respecto al tratamiento que se hace a la antijuridicidad material. Para la doctrina penalista, la antijuridicidad material se acaba confundiendo con la tipicidad de la conducta. Es decir, se afirma que si una conducta es típica es porque esa conducta descrita en el tipo y que se ha verificado lesiona un bien jurídico protegido. Es lo que ellos llaman el carácter indiciario, la función indiciaria de la tipicidad. Y en principio es cierto. Que una conducta sea típica es un indicio fortísimo de que esa conducta ha lesionado o podía lesionar un bien jurídico protegido, porque la experiencia nos dice, le dice también al legislador, que habitualmente cada vez que se verifica esa conducta se produce una lesión de un bien jurídico protegido. Pero es que los penalistas llegan a afirmar casi lo contrario, llegan a decir que si la conducta no es materialmente antijurídica, es que no es típica. O lo es solo en apariencia. Lo que vienen a decir es, si una conducta encaja en un tipo, pero no lesiona un bien jurídico protegido o lo pone en riesgo, es que esa conducta no encaja en el tipo o encaja solo en apariencia, porque el legislador nunca ha querido realmente tipificar, nunca ha querido realmente sancionar esa conducta. La plasmación más clara de esto, ellos lo tratan allí, en la tipicidad, es el principio de insignificancia o delito bagatela. No puede considerarse típica una conducta que, aun encajando en el tipo infractor, no lesiona de manera suficiente un bien jurídico protegido. El ejemplo paradigmático en el ordenamiento español, es conocido, ha sido posiblemente el tráfico de drogas. Cuando la cantidad, tráfico de drogas, cuando la cantidad es insignificante como para causar un daño a la salud, se entiende que la conducta no es típica. Si se dan cuenta, los penalistas no niegan que sea necesaria antijuridicidad material. Lo que dicen más bien es, lo que ocurre es que no se ocupan directamente de la antijuridicidad material, sino que la convierten en un elemento de interpretación teleológica del tipo. Esto es solo un ejemplo de lo que les decía al comienzo de mi intervención, de que llevamos mucho tiempo analizando la antijuridicidad en sedes distintas a la propia de la antijuridicidad. Y, como les decía, tal vez no sea un error, o tal vez sí, porque esta actuación, este mecanismo que llevan a cabo los penalistas, en realidad es un poco artificioso. Se ve sobre todo que es artificioso cuando nos lo traemos al derecho administrativo sancionador. Un ejemplo que nos gusta mucho poner porque es muy claro. Un tipo infractor que sanciona a quien vaya por encima de la velocidad permitida. Imaginemos un tramo en el que no se puede ir a más de 60 km/h. Imaginemos a una persona que va a 60,00001 km/h. Imaginemos también que somos capaces de medirlo con este nivel de precisión. Un penalista les diría que esta persona ha realizado una acción que no es típica, porque el legislador nunca ha querido castigar a alguien que no ha puesto realmente en riesgo la circulación viaria. La interpretación del tipo, principio de insignificancia, nos diría, esto no es típico. Pero lo cierto es que la conducta es típica, porque la conducta es ir por encima de la velocidad permitida. La velocidad permitida son 60 km/h y esta persona iba a más de 60 km/h. No se trata de que el legislador no haya querido castigar a quien no lesiona un bien jurídico protegido. Es que nunca ha podido hacerlo, porque el ordenamiento jurídico no se lo permite, porque no se pueden castigar aquellas conductas que no lesionan un bien jurídico protegido, en las que no concurre antijuridicidad material. Este es el principio de insignificancia, quizá el ejemplo paradigmático de esta utilización, de este planteamiento que se lleva a la antijuridicidad a la interpretación, pero no es el único. Hay otro, muy conocido, muy habitual en las clases de derecho penal y muy chocante para el pueblo soberano.
La agravante de ensañamiento no se puede aplicar a un delito de asesinato en el que la víctima haya recibido 85 puñaladas, si la primera puñalada, esto en la práctica es imposible de demostrar, pero si la primera puñalada se le clavó en el corazón y murió de manera inmediata. Y el pueblo soberano se pregunta, ¿pero cómo no va a haber ensañamiento si le dio 85 puñaladas? Y la respuesta es, pues porque el ensañamiento lo que pretende castigar es el sufrimiento innecesario de la víctima. Y aquí no ha habido sufrimiento innecesario de la víctima. Falta el elemento material, falta la lesión al bien jurídico protegido, falta la antijuridicidad material. Lo cierto es que la exigencia de antijuridicidad material plantea muy serios problemas dogmáticos y prácticos. Solo les contaré el que considero que es, el que me parece que es el problema dogmático más grave y que creo que no tenemos bien resuelto en nuestro ordenamiento. La tentativa inidónea. Quiero matar a mi mujer me perdonará, quiero matar a mi mujer y le clavo mientras duerme un cuchillo, estoy con las cuchilladas, un cuchillo en el corazón. Lo que ocurre es que mi mujer llevaba 5 horas muerta porque antes le había dado un ataque al corazón, luego lo pagaré, lo sé. Aunque lo intenté con medios idóneos para hacer efectivo mi propósito, nunca pude matar a mi mujer porque mi mujer ya estaba muerta, aunque yo no lo sabía. Tentativa inidónea. Mi conducta, por definición, no ha lesionado ningún bien jurídico protegido, no concurre a antijuridicidad material. ¿Se me puede castigar? Parece que deberíamos decir que no, pero lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dice que sí. Ya están más tranquilas. Tal vez no sea erróneo, parece muy reprochable esta conducta mía, pero uno, esto genera problemas dogmáticos y dos, comparen esta solución con la solución que se sostiene respecto al ensañamiento. Es exactamente la opuesta. Por todo esto creo que la antijuridicidad material debe deslindarse de la tipicidad y estudiarse autónomamente. Este problema del estudio autónomo no se plantea con la antijuridicidad formal. Aquí sí, esta sí que se estudia de manera autónoma. De hecho, cuando los penalistas, y en realidad también los administrativistas, hablamos de la antijuridicidad, lo que estudiamos, de lo que nos ocupamos es de la antijuridicidad formal. Como he dicho, las causas de justificación, de eso es de lo que nos ocupamos. En principio no se reconduce la tipicidad, sin prejuicio de lo que les diré luego, aunque la tipicidad, por supuesto, tiene una relación de increíble cercanía con la antijuridicidad formal también. De hecho, la tipicidad también cumple ese carácter, esa función indiciaria de la que hablábamos antes, la cumple no solo con la antijuridicidad material, sino también con la antijuridicidad formal. Cuando se cumple un tipo, cuando se verifica la conducta descrita en el tipo, lo normal, lo habitual, es que se lesione un bien jurídico protegido y lo normal, lo habitual, es que esa lesión no esté amparada por el ordenamiento jurídico. Seguramente será antijurídica formal, material y formalmente. Pero hay que insistir en esto, es un mero indicio. Hay muchísimas lesiones a bienes jurídicos o riesgo de lesión a bienes jurídicos protegidos que no son contrarias al ordenamiento. En algunas ocasiones, el ordenamiento jurídico sencillamente las tolera. Le parecen reprochables esas lesiones que se han producido, pero las tolera. Pero en otras ocasiones, no es que el ordenamiento las tolere. Hay algunas lesiones a bienes jurídicos protegidos que el ordenamiento fomenta. Hay lesiones a bienes jurídicos protegidos que el ordenamiento incluso impone. Y esto es absolutamente normal, no tiene nada de raro. Hay millones de ejemplos en el ámbito del derecho administrativo. Me voy a un ámbito que tenemos todos más o menos cercano por cuestiones evidentes. La vacunación, las vacunas. Ponerle una vacuna a alguien conlleva o una lesión, como mínimo el picotazo, o un riesgo de lesión. Es así, es así. Hay riesgo porque las vacunas tienen un cierto peligro. Es así. Hay una lesión o riesgo de lesión a un bien jurídico protegido. Eso sí, la ganancia que se puede derivar de esa lesión a un bien jurídico protegido es tan grande respecto a otro u otros bienes jurídicos protegidos que el ordenamiento jurídico fomenta la vacunación y, llegado el caso, incluso la impone. Y si analizamos las causas de justificación que se admiten en nuestro ordenamiento jurídico, encontraremos que probablemente todas ellas se basan en la misma idea. Aunque ciertas conductas suponen una lesión o un riesgo de lesión para un bien jurídico protegido, el ordenamiento jurídico las tolera, las fomenta
o incluso las impone. Ese es, de hecho, el origen de su nombre, de causa de justificación. Aunque exista una lesión o riesgo de lesión, es decir, aunque hay una antijuridicidad material, esta está justificada, es decir, amparada por el propio ordenamiento jurídico, porque parece que hay otros bienes que así lo requieren. ¿Cuántas causas de justificación hay en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuántas causas hay en nuestro ordenamiento que permiten aceptar lesiones a bienes jurídicos protegidos y tipificadas por el propio ordenamiento? Me inclino con algunos autores, como Klaus Roxin, por ejemplo, por considerar que en nuestros ordenamientos, en el español y en otros quizá, no hay un numerus clausus de causas de justificación. El problema es que, claro, no se sabe entonces con certeza cuáles son. Esta mañana la profesora Rosa Fernanda Gómez parecía apuntar, le he preguntado luego, a una posible causa de justificación que en España en principio no tenemos, cuestión de tiempo, que son los usos y costumbres indígenas. Conociendo los indígenas que tenemos en España, no me extrañará que de a poco también exista como causa de justificación. Tenemos otras que más o menos sí que están claras. La legítima defensa, el consentimiento, con los problemas que plantean el derecho administrativo sancionador, el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un oficio a cargo, el ejercicio legítimo de un derecho, sobre todo si es un derecho fundamental, el cumplimiento de deberes, órdenes o mandatos legítimos, subrayo lo de legítimo, porque la profesora Martín, a continuación, Fernández Martín, siempre te digo mal, ¿lo he dicho bien, Martín Fernández? ¿Lo he dicho bien? Hablará posteriormente de esto, de la exigencia de la legitimidad. Cuando hay un error sobre el carácter legítimo de estas causas, puede que se excluya la antijuridicidad, depende del caso. Lo que pasa es que entonces a lo mejor ahí se puede reconducir a error de tipo y eso lo que hace es eliminar la culpabilidad. Bueno, esa más o menos sabemos que existe y eso es lo que solemos estudiar. Y una última cuestión. Algunos penalistas, no todos, ciertamente, también han intentado reconducir la antijuridicidad formal a la tipicidad. Es una obsesión esto de los penalistas con la tipicidad, todos lo quieren llevar allí. De hecho, en ocasiones se ha llamado a las causas de justificación elementos negativos del tipo. Creo también que es un error. Creo que la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal no deben reconducirse a la interpretación del tipo porque son otra cosa mucho más importante, porque como dije al comienzo, la antijuridicidad es la piedra de bóveda de todo el derecho punitivo y esta conferencia que han oído es la más importante que van a oír en este congreso, con la única excepción de todas las demás. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra el profesor Rodríguez Pontón. Bueno, buenas tardes. Y bueno, antes de nada, muy contento de estar con este grupo fantástico de Córdoba, entre compañeros, compañeras, amigos y amigas, y darme este privilegio totalmente inmerecido de compartir esta mesa con vosotros. Bueno, yo tengo que empezar... ¿Se oye bien? ¿Sí? A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, yo para empezar tengo que realizar una confesión. Cuenta Manuel Atienza en aquel libro reciente sobre la dignidad humana que se explicaba como anécdota en personajes que habían tenido importancia a la hora de tipificar derechos fundamentales en convenciones internacionales, en concreto en el ámbito de las Naciones Unidas, que les podía sorprender que personas de diferente ideología pudieran llegar a un mismo catálogo de derechos fundamentales como consenso, ¿no? Y él decía, y uno de los personajes que respondía a esta pregunta, Jacques Maritain, decía, pues sí, es así, pero siempre a condición de que no nos pregunten por qué, ¿no? Pues bueno, ahora viene la confesión. Cuando yo le propuse al profesor Antonio Bueno, en el marco de la sesión de antijuridicidad, que a mí me hacía ilusión tratar temas vinculados a la dignidad de la persona, pues el profesor Bueno, que además de ser muy riguroso, es muy generoso, pues enseguida dijo que sí y nos pusimos de acuerdo rápidamente, pero yo creo que fue porque no nos preguntamos por qué. Por lo tanto, me toca un poco explicarlo, me toca un poco justificar el por qué creo que tiene un cierto sentido examinar todo el tema de la incidencia o de los límites que impone la dignidad de la persona
en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Y esto lo he tratado de hacer ciñéndome a lo que sería como objeto intentar concretar lo máximo posible las consecuencias jurídicas que tiene el principio de dignidad de la persona cuando estamos hablando de cierto tipo de conductas de ciertas personas que, podríamos decir que están en situación de extrema vulnerabilidad o de exclusión social, conductas que podríamos calificar muchas veces de mera subsistencia, que suelen afectar al uso de los espacios públicos, que tienen que ver con el ejercicio de la mendicidad, por ejemplo. Y no solo con este tipo de conductas, sino con conductas que también, y esto ya es un paso más que entiendo que ofrece ya un tipo de problemas más difíciles, que son las conductas de otras personas en solidaridad con estas personas especialmente vulnerables. Cuando digo personas especialmente vulnerables, porque esto, claro, es un concepto que hay que intentar también ceñir, ¿no? Y hay que intentar concretar y en definitiva, también el ordenamiento jurídico lo hace con más o menos acierto, con más o menos precisión, según el sector en el que nos movamos, pero básicamente me refiero reuniendo varios elementos de diversos orígenes que luego intentaré compartir cuáles son. Pues diríamos que son personas en una situación de desarraigo, con una carencia de condiciones materiales mínimas que garanticen la conservación de sus condiciones mínimas de vida, que carecen de los supuestos básicos para el ejercicio de la totalidad de sus derechos fundamentales, que de alguna manera ven prácticamente impedido o bloqueado su libre albedrío y la autodeterminación de su voluntad a causa de una situación extremadamente vulnerable. Más o menos sería este el conjunto de características al que me refiero. A partir de aquí, es innegable, o sea, en el título de mi intervención, digamos que hay una parte que es difícilmente discutible, la dignidad como límite al ejercicio, ¿no? Pues evidentemente la dignidad, claro que es un límite al ejercicio de la potestad sancionadora y claro que es un elemento que condiciona cualquier comportamiento del poder público, ¿no? Lo que ya no es tan obvio es que encaje en la sesión de antijuridicidad y por eso intentaré ahora explicar un poco mejor por qué me ha ayudado a mí, tampoco sin una excesiva preocupación dogmática, pero qué es lo que me ha ayudado a mí a ver para entender mejor los efectos jurídicos, las consecuencias jurídicas de la dignidad de la persona en el ejercicio de la potestad sancionadora a través de las lentes de la antijuridicidad, ¿no? Lo primero que hay que reconocer, bueno, es que hay un hilo, el primer hilo que uno intuitivamente despliega al llevar a cabo esta operación, es decir, bueno, y como se ha dicho y como se dirá por parte también de la profesora Carmen Martín, una de las típicas causas de justificación, ¿no?, que genera pues, la falta de antijuridicidad también en derecho sancionador, es el ejercicio de derechos fundamentales. Y uno intuitivamente, y ese fue el primer pensamiento intuitivo que tuve en aquel momento, cuando todavía no sabía explicar muy bien por qué, tampoco es que sepa muy bien ahora, fue decir, bueno, si lo predicamos de los derechos fundamentales, ¿qué pasa si situamos la base de todos los derechos fundamentales, que es la dignidad, como causa de justificación que tenga relevancia jurídica en el sentido de negar la antijuridicidad de la conducta? Claro, ahí lo primero que se abre, evidentemente, es la eterna cuestión del carácter indeterminado y difuso, la cuestión de la dignidad, del concepto, ¿no?, el contenido de la dignidad. No voy a ser yo quien tercie en ese debate histórico en el que han intervenido, en fin, voces muchísimo más preparadas que la mía, ¿no? Pero lo que sí sé, o lo que modestamente creo que sí que sé, es que, no sé si para bien o para mal, en los últimos tiempos la dignidad ha recobrado, o sea, la argumentación jurídica basada en la dignidad de forma más o menos autónoma, ha salido a primera escena o está saliendo a primera escena cada vez más. Quizá es bueno porque eso pone de relieve una sensibilidad creciente hacia los derechos de la persona en el sentido más amplio. Quizá no es tan bueno porque eso nos permite constatar que las condiciones de vida que nos rodean hacen que muchas personas estén en situaciones verdaderamente degradantes y verdaderamente vulnerables, y con la carencia mínima de elementos que les permitan ejercer su propia autonomía y su propia vida material y su propia autonomía decisoria. Es una constatación
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, desde hace relativamente poco, en una jurisprudencia que ya empieza a tener un contenido ya denso, ha establecido que el principio de la dignidad es un límite a la confianza mutua entre los Estados miembros a la hora de gestionar las peticiones, la gestión de las peticiones de asilo en los países que sean responsables de la gestión de estas peticiones. Cuando tenemos que recurrir a la idea de dignidad, ¿no? Es que algo está pasando que tiene que ver con las condiciones ínfimas, ¿no?, de vida de muchas personas que nos rodean. Una jurisprudencia también bastante reciente y que debo al profesor Antonio Bueno ya hace unos años, en 2019, y he descubierto que, he podido constatar que en sentencias más recientes la confirma, consiste en determinar que la dignidad también es un elemento que impide aceptar determinado tipo de sanciones a personas que piden, que solicitan protección internacional en centros de acogida, privándoles, por ejemplo, como sanción disciplinaria por haber roto con las reglas de convivencia del centro, privándolas de las condiciones materiales mínimas de vida en ese centro. No solo eso, es que tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez insisten más en los límites que ofrecen, que obligan a aplicar determinados derechos fundamentales, como el de la prohibición de tortura o tratos degradantes, diciendo que tienen un valor absoluto porque tiene que ver con la dignidad de la persona. Y eso también tiene que ver con un tema vinculado al carácter absoluto o cuasi absoluto. Los juristas nos negamos siempre a aceptar el carácter absoluto de cualquier cosa, también de la dignidad. Pero podemos llamarle cuasi absoluto. Él le transmite un valor especialmente, y esto ligaría con el tema de los valores y los bienes jurídicos que decíamos al hablar de antijuridicidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que se está desarrollando a nuestro alrededor una presencia cada vez más potente, más presente, más permanente y más sustantiva, a veces cuasi autónoma, aunque a veces también conectada con determinados derechos fundamentales, especialmente también sensibles, como es también el tema de la esclavitud, ¿no?, y los trabajos forzados, en el que la dignidad de la persona tiene consecuencias concretas, tiene consecuencias jurídicas concretas. Y por lo tanto, por muy indefinido que sea ese contenido, irremediablemente ese contenido tiene que ver con la prohibición de determinadas condiciones inasumibles para la vida de las personas y a la vez con la garantía de unas mínimas condiciones de vida. Todo esto, de alguna manera, esta presencia potenciada en los últimos tiempos podríamos decirlo así, de la base jurídica de la dignidad, artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales. No sé si hay imagen o semejanza o no del artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, es igual. El caso es que es lo que me ha inspirado también para contemplarlo con los anteojos de la antijuridicidad, es decir, en el sentido de fundamentar de una forma coherente con los valores jurídicos que están detrás de la idea de la dignidad, la idea de exonerar de pena, en este caso de una sanción administrativa también, a una persona que lo único que hace es conductas de subsistencia y que no tiene ningún sentido contrarrestarlas con determinados ataques a bienes jurídicos a los que ahora me voy a referir, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tiene una cierta coherencia que si admitimos con normalidad que el ejercicio de determinados derechos fundamentales pueda ser constitutivo de una causa de justificación en el sentido de la antijuridicidad formal, ¿por qué no lo puede ser también la dignidad, dado que esa dignidad está ocupando también cada vez un espacio más relevante? Seguramente no es solo un tema de antijuridicidad formal, sino también material, porque en el fondo lo que estamos es intentando escoger cuál es el mejor mecanismo jurídico posible para ser coherentes con la protección de estas personas que están en estas situaciones límite. En definitiva, ¿cuál es la situación o cuál es la solución más coherente con el objetivo de no revictimizar a estas personas, ¿no? En ese sentido, seguramente no es lo mismo lo que los penalistas llamarían una excusa absolutoria
que una verdadera causa de justificación, que lo que está diciendo es que la conducta no es antijurídica. ¿Por qué? Porque la globalidad del ordenamiento jurídico, cuya base reside en la dignidad de la persona, haría incoherente el castigo de esa actitud, ¿no?, de esa conducta. En ese sentido, he tratado, y bueno, es un trabajo que está en marcha, ya sé que esto parece una cláusula de exención de responsabilidad, pero es la verdad, está en marcha el trabajo, y he escogido 3 ámbitos que me han permitido de alguna manera, mi idea también era ponerlos en común, 3 ámbitos en los que he tratado de hacer un cierto banco de pruebas, ¿no?, de todo este razonamiento. Son 3 ámbitos, uno de los cuales no tiene nada de nuevo, que sería retomar todo el debate que ya tuvimos hace muchos años, pero que reaparece constantemente, que son las ordenanzas municipales de civismo y la sanción de determinadas conductas relacionadas con el uso incorrecto del espacio público, ¿no?, por motivos de ornato, de decoro, pero que muchas personas, pues, es lo único que tienen para vivir, ¿no?, ocupar ese espacio público con determinadas conductas que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo y que también podemos visualizar en parte en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Ahora que vuelve a entrar el profesor Manuel Rebollo, él señalaba precisamente en 2019, en ese libro de estudios de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que la idea de antijuridicidad era una idea muy prolífica a la hora de depurar las consecuencias de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque muchas de las conductas pueden caer en ese territorio en que realmente no podemos hablar de que sean antijurídicas por cuestiones parecidas a estas, ¿no? Este sería el primer ámbito que me está sirviendo de banco de pruebas, ¿no?, que es más conocido. Hay otros 2 que yo no conocía y que es una absoluta imprudencia por mi parte meterme en ellos, pero que los voy a mencionar porque creo que, bueno, le permite dar una cierta coherencia casuística a la exposición de conjunto. Uno tiene que ver con un principio internacional consolidado, recogido en un convenio del Consejo de Europa, el convenio de Varsovia sobre trata de seres humanos, que es el principio de no punición de personas víctimas de trata de seres humanos. Dice así el artículo 26 de este convenio: cada parte, de conformidad con los principios básicos de su ordenamiento jurídico, preverá la posibilidad de no imponer penas a las víctimas por su participación en actividades ilícitas en la medida en que se hayan visto obligadas a tomar parte en ellas. O sea, ese libre albedrío absolutamente impedido que decíamos antes, ¿no? Esto está en el Código Penal. Ha sido estudiado por los penalistas, también con múltiples problemas, no me voy a meter en ello, pero lo evidente también es que esto puede tener una traslación al ámbito del derecho administrativo sancionador, y estamos pensando en conductas de irregularidades administrativas, de inmigración, de prostitución, etcétera. No olvidemos que España acaba de ser condenada el día 10 de octubre por vulneración del artículo 4 del convenio, esclavitud y trabajos forzados, por no investigar suficientemente un caso de una persona víctima de estas redes y, por tanto, por el aspecto procedimental del artículo 4. Claro, esto puede tener también relevancia en el ámbito administrativo. Solo, y a día de hoy, que yo sepa, solo hay una presencia puntual de este tema en la Ley Orgánica de Extranjería, en el artículo 59 bis de esta 59.2 bis de esta Ley de Extranjería, y que también tiene un cierto aire de estrategia premial. Ahí aparece el tema de la colaboración con la investigación, que tampoco sería exactamente lo más coherente con el objetivo que es en sí de proteger la dignidad de la persona, una persona que no ha podido decidir con autonomía la realización de esas actividades. Hay por ahí algún proyecto, una proposición de ley que ya extiende, por ejemplo, la posibilidad de suspender o no incoar procedimientos sancionadores a otras categorías de sanciones vinculadas con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y esa sería un poco la vía. Lo que pasa es que es una vía que, así como los penalistas la tienen mucho más estudiada en cuanto a la dogmática, ¿no?, de la antijuridicidad, pues es evidente que a nosotros todavía nos cuesta más, ¿no?, en ese sentido, o no. No quiero contradecir, pero es evidente que no hemos tenido un debate tan explícito en ese sentido. Lo digo porque hay otro caso curioso, que es la eximente en el delito de promover o de alguna manera facilitar la entrada y tránsito ilegal de inmigrantes, que tiene una causa
de exoneración en el 318 bis del Código Penal, que nos dice que cuando una persona lo hace con únicamente motivos humanitarios, no será castigada. Bueno, aquí hay un cierto debate también, parece ser, por lo que yo he podido ver en la doctrina penalista, entendiendo que más que una causa de justificación debería ser una causa, más que una excusa absolutoria, debería ser una causa de justificación, porque de alguna manera no sería antijurídico el propio comportamiento, teniendo en cuenta cuál es su finalidad, cuál es su voluntad y de qué bienes jurídicos estamos tratando, porque ni mucho menos aquí afectaría, todo lo contrario, a los derechos de las personas inmigrantes, y quedaría muy alejado el objetivo de proteger la legislación administrativa en materia de inmigración. En cualquier caso, y voy finalizando con esto, hay el tercer ámbito al que me refería, es un ámbito mucho más concreto, pero que me ha llamado mucho la atención, y aquí hay compañeros de Colombia que lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, que es una jurisprudencia bastante consolidada de la Corte Constitucional colombiana, desde 2017 por lo menos, hasta que yo sepa, en la cual se hace un balance, digamos, entre la intervención pública para proteger el espacio público y los derechos de las personas que ellos llaman vendedores informales, personas que dependen en el ejercicio de su día a día de las actividades que puedan llevar a cabo en ese ejercicio público, y restringe mucho el ejercicio de la potestad sancionadora en este tipo de casos, ¿no? Con esta casuística, de alguna manera, lo que pretendo poner de relieve, en definitiva, es que desde el punto de vista de los bienes jurídicos en protección, desde el punto de vista de la preeminencia del valor de la dignidad, que estamos ahora volviendo a ver en toda su crudeza a partir del artículo 1, y también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no olvidemos el caso Lacatus de 2021, que aunque no hay ningún precepto que explícitamente consagre la dignidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hay ningún problema para decir que es digamos, el espíritu inspirador de todo el convenio, y en particular de algunos artículos como el artículo 3 y el artículo 8, y eso fue lo que le llevó a condenar a Suiza por prohibir de una manera tajante y por aplicar sanciones administrativas duras a la práctica de la mendicidad. Entonces, teniendo en cuenta todo este problema, me planteaba que precisamente uno podía pensar, bueno, esto tiene un sentido más en el derecho penal, pero para el derecho sancionador podrían quedar, y de hecho alguna sentencia de la Sala de lo Penal lo dice, esto no tiene una trascendencia penal, dejémoslo para el derecho sancionador. Y ahí es donde a mí me surge la duda, porque precisamente me parece que el derecho sancionador administrativo es especialmente inapto para entrar en un territorio como es el de la dignidad de la persona. Pensemos que el hecho de que sean sanciones leves, que es muchos de estos casos, los casos de las ordenanzas municipales, etcétera, para nada tiene que ver con las repercusiones que esto puede tener para las personas. Otra cosa es el tema de si la sanción se ejecuta o no, que ya sabemos que esto, en nuestro país muchas veces no se ejecutan las sanciones administrativas y estas menos. Pero eso no deja de situar en una situación de mayor vulnerabilidad todavía a esas personas, y genera incluso un efecto disuasorio en relación a sus vidas, o en relación incluso a una cosa tan sencilla, que es que si tú tienes pendiente a una persona de una sanción por este tipo de actividades, además muy discrecionalmente decididas por las autoridades, difícilmente vas a obtener su colaboración o su participación en la investigación o en la denuncia de delitos tan graves como los que acaba de ser condenado España el día 10 de octubre. Con lo cual, me atrevo a decir en ese sentido, aunque ya digo, es un trabajo en elaboración, disclaimer, que precisamente por tratarse de irregularidades administrativas que no dejan de agravar de forma sustantiva la situación de personas que están en esta situación ya especialmente delicada, me parece que para fundamentar precisamente los límites de la potestad sancionadora administrativa, me ha resultado útil los anteojos de la antijuridicidad, sin que eso me haya llevado tampoco a una especial reflexión teórico-dogmática sobre la antijuridicidad, pero sí que me ha permitido, en la escala de valores y en el sentido material de la antijuridicidad, aunque partiendo de la versión formal de la antijuridicidad, llegar a alguna conclusión que creo que puede ser útil, aunque es evidente que la dimensión del problema es mucho más grande, pero que puede ser útil para suministrarnos un elemento de interés en las sociedades, en las condiciones de vida que las sociedades que actualmente vivimos. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Tiene la palabra la profesora Martín Fernández.
Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a los directores del Congreso, al resto de organizadores de este evento, mis compañeros y cuasi familia, porque pasamos más tiempo juntos que con nuestros familiares. Y eso significa pues, que somos una familia para las buenas, para las malas, pero sobre todo para las buenas, como esto. Bueno, estaba viendo la hora, son ya casi las 6:30, llevamos casi 10 horas de congreso. El principio constitucional de prohibición de la tortura me impediría tomar ahora la palabra para hablarles además de la antijuridicidad de las infracciones relacionadas con el derecho de reunión y manifestación. El título ya me cuesta trabajo, pero no me queda otro remedio y de hecho reconozco que lo voy a disfrutar. Así que mi intervención será antijurídica, pero no punible porque claramente soy inimputable. Así que autorizo, eso sí, al profesor Vera no solo a que me saque la tarjeta amarilla, sino a que ejerza la compulsión directa cuando vea que me cedo en el uso de la palabra, porque ya a esta hora eso es intolerable. Trataré de evitar la coacción, así que empiezo. Los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra ya han explicado que la antijuridicidad, aunque es una gran olvidada y lo hablábamos en la comida, pues junto con la tipicidad y la culpabilidad es elemento esencial para la sanción de las infracciones administrativas y lo reconoce pacíficamente la jurisprudencia, que la califica como uno de los elementos esenciales del ilícito administrativo. Más concretamente, se puede decir que una acción u omisión es antijurídica cuando es contraria a derecho, ilícita. Y se puede decir que una conducta es contraria a derecho cuando lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido por el ordenamiento. Precisamente por eso la doctrina dominante distingue una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Con la antijuridicidad formal se alude a la contrariedad a derecho de la conducta, se habla también del desvalor de la conducta. Y con la antijuridicidad material se alude a la nocividad social de la conducta típica, es decir, a la lesión o a la puesta en peligro que puede ocasionar para un bien jurídico. Y en este sentido se habla también de desvalor de resultado. La constatación de ambos tipos, como ya se ha dicho, es esencial para la sanción y para la aplicación de la norma punitiva. Así que lejos y superadas quedan esas antiguas teorías de la antiadministratividad que decían que la antiadministratividad era el elemento esencial de los ilícitos administrativos. Según esas teorías, pues se decía que las infracciones administrativas únicamente protegían intereses de la Administración. Así que, descartada ya esa idea, lo que rige ahora es que para apreciar y sancionar una infracción administrativa no basta con la mera desatención de una norma, la antijuridicidad formal, sino que además es necesario un resultado, la antijuridicidad material. Lo que ocurre es que ese resultado no siempre es una lesión efectiva del bien jurídico protegido, sino que a veces simplemente es un peligro, un riesgo. Y advertía tempranamente el profesor Suárez que el carácter remoto del daño y del peligro pues puede hacernos pensar que la infracción en concreto pues, es formal, es un ilícito formal, pero no es así. Siempre, en todo caso, existirá un bien jurídico que se estará tratando de proteger, aunque quizás, como veremos, de forma preventiva, castigando así simplemente las amenazas o la puesta en peligro del mismo. De hecho, como apunta el profesor Huergo, para apreciar la comisión de una infracción, normalmente con frecuencia, basta con advertir un peligro abstracto, sin ser necesaria ni siquiera una situación de riesgo concreto. Es por ello, en parte, que el profesor Nieto calificó el derecho administrativo sancionador como un instrumento de prevención de riesgos. Esto no es algo exclusivo de España. En Italia, por ejemplo, el profesor Paliero explica que se acepta que en algunas ocasiones la sanción administrativa actúe como una forma de tutela anticipada de ciertos bienes jurídicos, castigando comportamientos meramente peligrosos. Y la verdad es que tampoco parece algo criticable. Tiene sentido que esto a veces sea así, y lo ha explicado perfectamente el profesor Cano. Se sancionan, se castigan conductas que son de escasa gravedad,
pero cuya multiplicación sí que podría suponer pues, el no éxito de ciertas políticas públicas. Vamos a ver ahora todo esto con relación a las infracciones relacionadas con el derecho de reunión y manifestación. La Ley de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción celebrar reuniones o manifestaciones poniendo en peligro la integridad de personas o bienes, o poniendo en un peligro grave a la seguridad ciudadana. Pero también tipifica como infracción celebrar una manifestación sin haberla comunicado previamente o incumpliendo restricciones de circulación. Y lo último no es comparable con lo primero. Son cosas muy distintas. Una cosa es manifestarse poniendo en peligro personas y bienes y otra manifestarse sin haber presentado la comunicación previa a la autoridad. En este segundo supuesto, el daño es mucho más remoto y la conducta es rayana con el ejercicio de un derecho fundamental. Así que vamos a ir analizando las exigencias de antijuridicidad formal y material con relación a estas infracciones. La verdad es que confieso que escuchando al profesor Bueno creo que tiene más sentido empezar por la antijuridicidad material y luego pasar a la formal. Pero yo voy a empezar por la formal porque me lo he preparado así que allá voy. En esta vertiente, en la vertiente formal, hay que analizar caso por caso si la conducta típica fue efectivamente antijurídica o si en el caso concreto estuvo justificada. Por lo que a mí respecta, y ya se anunciaba, resulta de especial relevancia la causa de justificación consistente en el ejercicio de un derecho, en concreto, en el ejercicio del derecho fundamental de reunión o manifestación. A decir verdad, es complicado, si uno lo piensa, que una conducta tipificada como infracción finalmente no se pueda sancionar por falta de antijuridicidad formal, porque suponga el ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Pues porque normalmente el legislador, cuando dice que conductas son merecedoras de reproche, elige aquellas que suponen precisamente el ejercicio extralimitado del derecho. Y de ahí lo que decíamos de la función indiciaria de la tipicidad. Sin embargo, como ha explicado el profesor Rebollo, es imposible que el legislador, cuando tipifica las infracciones, tenga en cuenta todos los elementos y todas las circunstancias que sí que considera el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico para deslindar lo lícito de lo ilícito. Así que, en definitiva, hay que ir caso por caso viendo si procede o no sancionar. Pensemos, por ejemplo, en la infracción consistente en manifestarse causando desórdenes públicos. A priori, eso es antijurídico y, de hecho, por eso el legislador la ha considerado digna de reproche, la ha tipificado como infracción, pero no cabe descartar que en la práctica, en algún caso concreto, la conducta típica no sea antijurídica por estar justificada. Tenemos que reconocer que una manifestación que no molesta es un churro frío, no tiene gracia, es como una inspección preavisada. Por eso, en alguna ocasión, nuestro Tribunal Constitucional ha apreciado la tipicidad de las conductas consistentes en alterar el orden público durante una manifestación, pero no su antijuridicidad, por entender que entraban dentro de lo que era el ejercicio normal y legítimo del derecho de reunión. No obstante, es cierto que eso ha ocurrido cuando se trataba de alteraciones menores, ¿no? Como, por ejemplo, interrupciones del tráfico. Parece, por tanto, que la Administración tiene que ser especialmente cautelosa a la hora de castigar las conductas infractoras que colindan con el ejercicio de un derecho fundamental, en nuestro caso el de reunión. Va a tener que analizar muy bien si en el caso concreto la conducta fue antijurídica o estuvo justificada. Pero no solo eso, también va a tener que aplicar con escrúpulo el principio de proporcionalidad, pues de lo contrario su sanción podría provocar efecto desaliento para el ejercicio del derecho de reunión. Y nos podemos preguntar qué es eso del efecto desaliento. La doctrina Chilling Effect surgió a mediados del siglo pasado en Norteamérica y pretende alertar del peligro que supone tipificar y castigar conductas rayanas con el ejercicio de derechos fundamentales. Según esta teoría, si una norma prevé la aplicación de un castigo ante supuestos de extralimitación en el ejercicio de un derecho fundamental,
los titulares de esos derechos pueden preferir no ejercerlos por miedo a ser sancionados. Y ese miedo es lo que equivale al efecto escalofrío, ¿no? Y según esa teoría, además, a mayor castigo prevé la norma, mayor escalofrío. Para que nos entendamos, se causaría efecto desaliento si una norma sobre la pornografía impidiese que se publicara el Decamerón. Y ahora que ha entrado la profesora Sandulli, pues el ejemplo, perfecto. Esta doctrina ha sido frecuentemente, la doctrina del efecto desaliento, aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en asuntos además relacionados con la libertad de reunión del artículo 11 del convenio. En la mayoría de las sentencias, el Tribunal de Estrasburgo lo que exige es una aplicación estricta del principio de proporcionalidad de los castigos cuando hay riesgo de que el castigo pueda desalentar el ejercicio de ese derecho. También nuestro Tribunal Constitucional ha aplicado esta doctrina. Y de su jurisprudencia pues, se puede concluir que la doctrina del efecto desaliento se proyecta en dos garantías. Una que recae sobre el ilícito y que refuerza su tipificación, y otra que recae sobre el castigo y que refuerza su proporcionalidad. A la vista de las sentencias que resolvieron los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana, hay que concluir que la ley respetó la primera de esas garantías. La Ley de Seguridad Ciudadana no vulneró el derecho de reunión o manifestación de los ciudadanos al tipificar las infracciones. De hecho, de todos los preceptos que fueron impugnados relacionados con este derecho, ¿no?, de reunión, pues solo en uno de ellos se advirtió la posibilidad de efecto desaliento, pero era tan remota y mínima que ni siquiera el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el precepto, sino que simplemente lo interpretó de manera que fuera conforme a la Constitución. Respecto a la segunda garantía de esta teoría del efecto desaliento, a la de la proporcionalidad de los castigos, quiero señalar aquí simplemente que la Administración es la encargada de asegurarse de que las sanciones que impone no crean efecto desaliento. Y en esa tarea puede desempeñar una misión capital, como ha apuntado siempre el profesor Rebollo, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que dice que todo el régimen sancionador de esa ley se tendrá que interpretar y aplicar del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos de reunión y manifestación. Hemos de reconocer que es un precepto un poco rarito para una ley mordaza. Dicho sea de paso, en su virtud cabrá moderar las sanciones aplicables e incluso en alguna ocasión dejar impune alguna conducta si eso supone crear efecto desaliento. En definitiva, considero que esa doctrina del efecto desaliento, aunque se ha venido aplicando casi siempre en el ámbito penal, es perfectamente trasladable y aplicable en el ámbito administrativo sancionador, precisamente por lo que hablábamos esta mañana, ¿no? En ambos casos se trata de castigos, de medidas penales. No obstante, lo podemos discutir luego porque el profesor Cuesta Bárcena seguro que me lo quiere rebatir. Pero vamos, estaré encantada. Lo que en todo caso creo es que la doctrina, eso sí, se tiene que aplicar con prudencia, sobre todo si tenemos en cuenta que las sanciones administrativas normalmente son menos severas que las penas y, por tanto, más proporcionadas y menos desalentadoras. Aunque le comentaba a la profesora Alarcón que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que una multa de 100 euros era desalentadora. Bueno, eso lo dejamos para después. Pasando ya al segundo elemento de la antijuridicidad, a su vertiente material, al daño o peligro que debe provocar la conducta típica, quisiera destacar en primer lugar que la Ley de Seguridad Ciudadana sigue la tendencia general del derecho administrativo sancionador a tipificar conductas de mero peligro, sin exigir un resultado. Con el problema o inconveniente de que lo ha hecho en un ámbito más delicadito, más polémico. De ahí el apodo de ley mordaza, y de ahí que a mí me dé miedo hablar de mi tesis. Pero no solo eso, es que el Consejo General del Poder Judicial criticó que la ley siguiera la línea del derecho penal de la peligrosidad, y parte de la doctrina calificó su régimen sancionador como un derecho sancionador del enemigo o autoritario. Sin embargo, como ya hemos dicho, esto no es algo exclusivo de la Ley de Seguridad Ciudadana.
De hecho, puede que aquí el modelo preventivo tenga incluso más sentido. Lo reconoció el propio Consejo de Estado al hacer su dictamen al anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana y lo han defendido algunos autores, destacan los profesores de esta casa y me parece que fue especialmente ilustrativa la profesora Alarcón cuando dijo que en el ámbito de la seguridad ciudadana lo mismo no convenía alardear de intervención mínima. Están aquí en juego los mínimos de convivencia. Aún así, no me resisto a decir que de todas las infracciones relacionadas con el derecho de reunión y manifestación de la Ley de Seguridad Ciudadana, solo una de ellas es de peligro abstracto. Las demás exigen resultados o al menos peligros muy concretos. En ocasiones se exige un riesgo concreto y directo para la vida e integridad física de las personas. En otros casos, una perturbación al desarrollo de una reunión o manifestación. Y otras veces una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Hay que reconocer, no obstante, que es cierto que algunos de los resultados que exige el legislador son bastante imprecisos. Y es que si ya es de por sí impreciso el concepto de seguridad ciudadana, más todavía lo es el concepto de perturbación grave de la seguridad ciudadana. Así que para saber si concurre o no el resultado, pues habrá que proceder a realizar el juicio de conocimiento que habitualmente exigen los conceptos jurídicos indeterminados. Lo único que está claro y que arroja un poquito de luz en este sentido es que si la perturbación grave de la seguridad ciudadana deriva de la finalidad delictiva de la reunión, de la presencia de armas o de la alteración del funcionamiento de nuestras instituciones, pues entonces no se estará dando el resultado necesario para aplicar la sanción administrativa, sino para apreciar que se ha cometido un delito. En todo caso, lo fundamental es señalar, como ya lo hemos hecho, que, tal y como exige la antijuridicidad, si no se produce el resultado que exige la norma, pues no se puede castigar al sujeto infractor. Pensemos en un grupo de contramanifestantes que trata de impedir que se celebre una reunión, una manifestación, pero la reunión y la manifestación se desenvuelve de forma pacífica, con total normalidad. Pues no se podrá sancionar a aquellos que participaron en el intento de saboteo, que no hicieron nada. Esto, no obstante, hay que matizarlo un poco con relación a las infracciones de peligro abstracto. Pensemos en la infracción administrativa consistente en celebrar una manifestación sin haberlo comunicado previamente a la autoridad. Puede que en el caso no surja ningún peligro concreto, puede que la manifestación se desarrolle sin altercados, sin incidentes, de forma pacífica, pero puede que aquí sí que proceda a sancionar. Y no se estará castigando la mera desobediencia a una norma, sino que se estará castigando la desobediencia a una norma que provoca un peligro abstracto para la seguridad ciudadana. Y es que puede que no comunicar una manifestación concreta, pues no pase nada, no sea peligroso. Pero si no se comunicara ninguna, siguiendo con esa idea del profesor Cano, pues eso sería un caos y un desastre. Para finalizar, ya que he hablado del tema de los peligros que se tienen que dar para castigar, me gustaría llamar la atención sobre algo. Y es que el peligro, el resultado que tiene que darse para castigar al infractor en este ámbito, no es el mismo que tiene que concurrir para adoptar otro tipo de medidas no punitivas, como las de restablecimiento de la legalidad. Quiero aquí detenerme, por tanto, a diferenciar el peligro que tiene que concurrir para sancionar y el peligro que tiene que concurrir para que se disuelva la manifestación. Como ya hemos visto cuándo procede castigar, veamos ahora cuándo procede disolver la manifestación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es distinguir cuándo procede que la autoridad competente ordene su disolución y cuándo procede que los agentes policiales procedan a la disolución. Aquí el experto es el profesor Barcelona. Yo simplemente me entrometo. Bien, pues para saber cuándo procede una u otra, lo que primero tenemos que tener claro es que son actuaciones administrativas totalmente diferentes. La orden de disolución dictada por la autoridad competente es un acto administrativo, una orden, y la disolución llevada a cabo por agentes policiales es ejercicio de la coacción administrativa. La primera, la orden de disolución, procede en 4 casos legalmente tasados por nuestra Ley Orgánica del Derecho de Reunión.
cuando se trate de reuniones penalmente ilícitas, cuando se trate de reuniones en las que se está poniendo en peligro el orden público, con peligro además para personas y bienes, cuando los asistentes utilicen uniformes paramilitares y cuando se trate de reuniones organizadas por miembros de la Fuerza Armada o de la Guardia Civil, incumpliendo las limitaciones a las que lo someten sus leyes orgánicas. Pues si se produce una de esas manifestaciones o reuniones, procederá que la autoridad ordene la disolución. Esa orden de disolución será comunicada, normalmente allí con megáfonos, ¿no? ¡Ay, qué mal voy! Lo siento. Voy rápido. Al final la coacción se va a ejercer de verdad. Bueno, que los participantes van a tener que acatar la orden. Pero si no lo hacen, ¿qué pasa? ¿Puede la policía disolverla coactivamente? Pues la respuesta, como viene siendo habitual en derecho, la tiene jarabe de palo. Y es que depende. Y depende en este caso de si se está produciendo un peligro para personas y bienes, porque solo en ese caso procede la disolución. Imaginemos esa reunión organizada, por ejemplo, por la Fuerza Armada, pero pacífica. Se da la orden de disolución, pero no se acata. ¿Procede disolver coactivamente? No. No están en peligro las personas ni los bienes, así que no procede. De hecho, el profesor Barcelona advierte que si aquí se disuelve, se estará vulnerando el principio de proporcionalidad. Pero eso no quita que los manifestantes sean sancionados. Lo podrán serlo además disciplinariamente y aparte por no obedecer la orden de la autoridad, por negarse a disolver la reunión. Imaginemos ahora, que esto es lo que más me preocupa, una reunión absolutamente pacífica pero que no fue comunicada previamente. En este caso es que ni siquiera procede la orden de disolución, porque no se da ninguno de los casos tasados de los que hablaba, así que mucho menos la disolución coactiva. Y lo tiene muy claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que en estos casos, si se disuelve la reunión, se está vulnerando la libertad de reunión. Pero esto, de nuevo, no significa que esa reunión sea lícita. De hecho, no lo es. Y por eso procede la sanción. De nuevo, la teoría, ¿no?, de que se trata de una infracción de peligro abstracto. La verdad es que, en todo caso, se trata de supuestos sorprendentes en los que procede la sanción, pero no el restablecimiento de la legalidad. Seguramente se deba a la importancia de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de reunión y manifestación. Así que aquí la Administración tendrá que permanecer impasible ante la reunión, observarla, tomar las medidas necesarias para que no haya incidentes, pero luego podrá sancionar. Para terminar, no obstante, recordemos que si sanciona tiene que ser especialmente cautelosa, ¿no?, y imponer una sanción lo mejor sería lo más cercano al mínimo legal, porque si no estaría ahí el problema de que a lo mejor estaría causando efecto de desaliento, aunque ya digo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente ha dicho que con 100 euros ya se desalienta. Entonces, habría que preguntarle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cómo podemos reforzar esa obligación que tienen los particulares de, si se quieren manifestar, tener que comunicarlo previamente, porque yo no sé si lo ha pensado muy bien, el caos que podría eso suponer. Y ya por mi parte, ya para no desalentarle a ustedes de participar en congresos y de vivir, me callo y le agradezco enormemente la atención. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carmen. Pues damos paso a las preguntas o intervenciones de los presentes. El profesor Rebollo, que no sé, te iba a sacar las rojas, ¿no? Estaba a punto. Abusando de que juego en casa y abusando de su paciencia, voy a intervenir. Han dado todos por hecho que hace falta antijuricidad material, es decir, lesión del bien jurídico, siquiera sea con peligro abstracto. Cosa que no es lo que mantenían los clásicos, que más bien decían que la diferencia entre derecho penal y derecho administrativo sancionador es que el derecho administrativo sancionador no exigía lesión de bienes jurídicos. Mi pregunta es con ejemplos. Voy circulando un 15 de agosto, domingo, y además de domingo es festivo en toda España, creo, el día de la Ascensión o de la Asunción. Voy buscando aparcamiento y paso por la puerta de un colegio. Está prohibido aparcar en la puerta de un colegio porque hay que dejar expedito el paso
para no causar problemas en la salida del colegio. Además, hay un letrero que pone prohibido aparcar. Pero yo, que conozco la teoría de la lesividad y la antijuridicidad material, digo, no importa, yo no lesiono ningún bien jurídico aparcando hoy, ahí, en la puerta del colegio. ¿Yo cometo una infracción o no cometo una infracción? Porque si se exige de verdad antijuridicidad material, no, explícaselo al policía, pero bueno, que probablemente me condene por aparcar y por desacato a la autoridad. Un ejemplo real. Tenía una cochera en la que solo aparcábamos mis padres y yo, con una señal de prohibido. Como solamente aparcábamos mi familia, aparcábamos en la cochera y aparcábamos en la puerta de la cochera, en la calle, porque nos taponábamos a nosotros mismos. Y por tanto no había antijuridicidad. Pero de pronto llegó un policía y quería llevarse el coche con la grúa. Se supone que para protegernos a nosotros mismos, y además quería sancionarnos. Yo traté de insinuarle que no había antijuridicidad material, con un éxito que obra en autos. Un último ejemplo. Está prohibido depositar, hay que depositar la basura en Córdoba de 7 a 10 de la noche. Se trata de que no esté mucho tiempo la basura y tal, porque produce malos olores y problemas de salud, higiénicos y tal. Yo muchas veces la saco la basura a las 11, porque sé que no ha pasado todavía el camión de la basura. Es decir, depositándolas a las 11 de la noche, contribuyo a que se lesione menos el bien jurídico, porque va a estar menos tiempo la basura en el contenedor. Pero cometo la infracción, o digo, le explico al ayuntamiento o en su caso al juez, no, yo realmente no lesiono el bien jurídico protegido. Pues eso, descendamos a la materia, a lo concreto, porque eso es lo de la antijuridicidad. Perdón si mis ejemplos son ejemplos de un perturbado mental, que cuando voy a tirar la basura, todo lo que se me ocurre es eso, pero... Vulnerable. El profesor Rebollo sabe que los papeles que él tira a la basura son... Bueno, yo me atrevo a contestar no por nada, sino porque lo hemos discutido muchas veces en el área y me atrevo a contestar. En el primer caso, aparcar en el mes de agosto en la puerta de un colegio, yo digo, bueno, hay que equivocarme, que no hay antijuridicidad material y que no hay una infracción. En el segundo caso, en el caso de aparcar delante de un vado permanente, yo digo que no hay antijuridicidad material y tal vez tampoco hay antijuridicidad formal, porque a lo mejor ahí incluso tenemos una causa de justificación rarísima para nosotros, que es el consentimiento, porque a lo mejor el titular del bien jurídico protegido es justamente quien permite que se pueda hacer, o sea que ahí tampoco. En el tercer caso tengo dudas, más que nada porque los horarios de los camiones de la basura de Córdoba no son tan suizos como la sentencia Lacatus. No son. Lo único que sabemos con certeza de los camiones de la basura de Córdoba es que los que se encargan de recoger vidrio pasan sistemáticamente a las 3 de la mañana para que todos sepamos que está funcionando el servicio público. Salvo esos, los demás podrían variar y habría riesgo. Creo que ahí habría riesgo de lesión. En los otros dos casos, yo creo que no hay antijuridicidad y creo, por lo tanto, que no hay infracción. ¿Más preguntas? Hola, soy Lucía Alarcón, de la Universidad de Córdoba. Bien. Perdón, que se me está yendo. Bien, quería felicitar a los tres ponentes porque me han encantado sus ponencias y a los directores del Congreso, Antonio. Perdón. Y solamente dos comentarios.
a la profesora Martín. Yo creo que la parte esa de la tesis no te la corregí yo, porque eso que dice, estas cosas tan raras que has dicho, claro, ahora me lo explico todo, de que no cabe el restablecimiento de la legalidad y cabe el castigo, y esto de la última ratio de las sanciones, ¿cómo me lo explica? ¿Vale? Y luego, al profesor Rodríguez Pontón, ha hablado de la dignidad, y te pregunto, ¿no?, para ir preparando el terreno mío de mañana, ¿no?, que es las personas jurídicas, personas jurídico-privadas, ¿tienen dignidad? Sé que hay muchos tipos, pero ninguna de ellas, ¿alguna? ¿Qué opina al respecto? Simplemente, si quiere comentar algo. Gracias. Bueno, es que ahí está la cuestión, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que ni procede restablecer la legalidad, ni procede sancionar. Pasa que a mí me parece un poco mal que la Ley Orgánica del Derecho de Reunión te diga que te puedes manifestar, pero que me lo comuniques previamente, más que todo para que yo organice mi dispositivo de seguridad y tal. Es por el bien de la ciudadanía, no es para restringir ningún derecho. Y hay gente que dice, pues yo no la presento, yo me quiero manifestar así, a lo loco, vale. No podemos castigarle. Por lo que he contado, parece que no se le puede castigar, al menos si es pacífica, que por ahí se quiere reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no?, para que prevea que en casos de reunión pacífica que no se ha comunicado no se pueda sancionar. Eso sería más coherente con el hecho de que no se puede restablecer la legalidad y tampoco sancionar. Pero a mí no me satisface. Yo creo que esa obligación de tener que comunicarlo previamente habría que reforzarla de alguna manera. Es cierto, y lo traía apuntado pero no lo he dicho, que creo que aquí a lo mejor podríamos convenir que sería aplicable otro tipo de medida administrativa que no sea punitiva, y quizás todo eso haría que cerrara mejor todo, ¿no?, que no estuviera ahí un poco el principio de última ratio. Pero ¿cómo se refuerza que un ciudadano presente esa obligación? Porque, claro, si se abre un poco la veda de, bueno, si la reunión y manifestación es pacífica, no nos sancionan si no presentamos, eso puede ser bastante caótico, porque ya nadie le presente las comunicaciones previas a la autoridad. No sé, yo tampoco sé cómo se resolvería, la verdad. Es mi tesis, pero tiene lagunas. Francisco. Son lagunas de agua maxa. Por lo que se refiere al tema de las personas jurídicas, es una pregunta muy interesante que tendré en cuenta de cara a la publicación. No, la verdad es que el planteamiento del que yo he partido por el tipo de situaciones que he tratado de abarcar no me lo he planteado. Claramente pensando en la situación de personas físicas. Ahora bien, es verdad que hacía alusión a dos tipos de conducta, la de las propias personas en estas situaciones tan vulnerables y la de personas que podrían llegar a asistir a estas personas físicas que de alguna manera, con un efecto reflejo del principio de dignidad, podrían también verse afectadas por este razonamiento. Ahí no descartaría, pero no lo he pensado, pero ahí no descartaría que se pudiera beneficiar también, pero más como efecto reflejo que no por la propia titularidad por parte de la persona jurídica de ese derecho fundamental, ¿no? Que ya sabemos que hay una cierta tendencia, ¿no?, a hacer expansivos los derechos fundamentales de las personas físicas a las jurídicas, pero también con límites. El caso claro es el de la intimidad y el de la protección de la vida familiar, ¿no? Sí que hay muchos ámbitos en los que se hace extensivo, pero tampoco de la misma manera. Yo en este caso lo centro más en las personas físicas, pero insisto, pues es cuestión también de dar una vuelta. Gracias. El profesor Baño. Sí. Bueno, felicitación a los tres ponentes, en particular al profesor Bueno, porque acabo de entender, después de 50 años, la diferencia entre antijuridicidad material y formal, que era un tema que nunca estudié bien en la carrera. Lo que me ha sorprendido muchísimo, como ha notado el profesor Rebollo con sus anécdotas veraniegas y nocturnas, es que la exigencia de antijuridicidad material y formal se predique también de las infracciones administrativas. Como no lo había entendido lo de la antijuridicidad, quiere decir que tendré que estudiar más. Pero me hago una pregunta. Cuando el ordenamiento jurídico tipifica
como delito y como infracción administrativa una conducta similar, no sirve precisamente la diferencia entre antijuridicidad material y formal para distinguir entre delito e infracción administrativa. Pongo un ejemplo real, porque esto no se me ha ocurrido ahora. En una casa de aperos y labranza, en el suelo no urbanizable, que ahora llama rural, protegido, abro una pequeña ventana que no estaba. Bien, Código Penal, antijuridicidad formal, es delito, porque es delito, sin autorización, hacer obras, instalaciones en suelo protegido. ¿De acuerdo? Bien, hay sentencias de la Sala Penal del Supremo, y más que de la Sala Penal del Supremo, de diferentes audiencias, etcétera, que en supuestos similares, con mucho sentido, dicen, hombre, vamos a ver, porque esto hay veces que no hay nada como hacer fiscalías especiales para desbordar el derecho penal, ¿no? Entonces, se ha llegado a juicio por cuestiones de este porte. Tengo un caso más concreto que luego comentaremos en la cena, porque tampoco quiero, en la que participé como perito administrativo, ¿no? Y que después de después de 6 años llegó a una sentencia absolutoria. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces las salas, algunas, otras condenan, pues dicen, hombre, aquí hay una antijuridicidad formal, pero evidentemente no hay una antijuridicidad material, porque, hombre, para condenar a alguien, pues hace falta que no solamente que se haya hecho algún tipo de construcción en suelo no urbanizable protegido, sino que haya una afectación, que el tipo no exige. El tipo no exige ningún tipo de afectación. Bien, en estos casos, según la tesis que sostienes, tampoco habría infracción administrativa. Solamente digo, me sorprende. No, ya está. Creo que en ese caso, tal vez, en la sentencia puede que se produzca una confusión muy frecuente, a mi juicio, entre antijuridicidad e ilegalidad, que no es lo mismo, no son sinónimos, formal me refiero, no son sinónimos ilegalidad y antijuridicidad. Es decir, puede haber comportamientos que vulneren una norma que no vulneren el ordenamiento jurídico, y a la inversa, puede haber comportamientos que vulneren el ordenamiento jurídico y que no vulneren ninguna norma. Es que no es lo mismo. La antijuridicidad formal no es ilegalidad. De hecho, la diferencia entre ilegalidad y antijuridicidad permite distinguir 4 posibilidades. Hay conductas que son ilegales porque vulneran una norma y antijurídicas porque vulneran el ordenamiento. Una agresión sexual. Hay conductas que son ilegales porque vulneran una norma, pero que no son antijurídicas, porque son conformes al ordenamiento. Por ejemplo, cuando concurre una causa de justificación, matar a alguien en defensa propia. Hay conductas que no son legales, al contrario, ese le he dicho, hay conductas que son legales, pero que no son antijurídicas. Perdón, hay conductas que son legales porque no vulneran ninguna norma, pero que son antijurídicas porque vulneran el ordenamiento jurídico. Hay muchísimas conductas. La más bonita, la más jurídica, el abuso de derecho. Y finalmente hay conductas que ni son ilegales porque no vulneran ninguna norma, ni son ilícitas, no son antijurídicas porque no vulneran el ordenamiento jurídico. Contemplar una puesta de sol, oír una conferencia en un congreso de derecho internacional. Creo que en ese caso, a lo mejor, cuando se está diciendo que la conducta no es antijurídica, a lo mejor lo que está diciendo no es antijurídica, pero administrativamente lo que está diciendo es que es ilegal. Pero eso es otra cosa. Que pueda ser ilegal en el ámbito administrativo no significa que sea antijurídica en el ámbito administrativo. Son conceptos diferentes. Puede ser ilegal la conducta perfectamente y no se contrae el ordenamiento. Creo que tenemos que...
tenemos que dejarlo aquí. Son las 7 de la tarde y creo que, si no me corrige mi buen amigo Rafael Pizarro, damos paso a la presentación de las comunicaciones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.